Hola, bienvenidos a Con Iteración. En cada capítulo exploraremos el mundo de la agilidad con expertos, consejos prácticos y reflexiones que te ayudarán en tu día a día. Hola a todos, me llamo Judith Salgado, soy especialista Yale del Centro de Competencias Ágiles de DuoQC. Ya nos encontramos en Casa Central grabando y hoy me acompaña María Antonieta, que va a ser mi compañera de podcast durante toda esta temporada. Así que entonces te doy el pase, presente. Muchas gracias, querida, muchas gracias por la invitación. Bueno, me llamo María Antonieta, como dijo Judith, me dicen Anto, soy diseñadora de producto de la unidad de Producto Experiencia Académica, así que feliz de compartir este espacio contigo. Estamos todos felices y vamos a hablar hoy día de un tema muy controversial que es la inteligencia emocional. Yo sé que todas hemos escuchado hablar de ella, la han pedido un montón de veces, la piden cuando uno manda solicitudes de trabajo, la vemos en Laboru, la vemos ¿cierto? En páginas de reclutamiento. Pero, ¿qué es la inteligencia emocional, Anto? ¿Qué entiendes tú por inteligencia emocional? Qué buena pregunta. Yo creo que mucha gente quizá la confunde con empatía, como el sentir, el entender la emoción del otro, pero tiene esas dos patitas un poquito, como entender la emoción propia, a reconocerla, a regularla, y también entender y interpretar las emociones de las demás personas. Eso es lo que entiendo yo. Y de hecho muchas personas también tienen el mal concepto de que inteligencia emocional es como yo no reacciono ante provocaciones, no reacciono de forma molesta, agresiva, y no, la inteligencia emocional, si leemos la definición de inteligencia emocional, es, ¿cierto?, el conocimiento de mis emociones y el conocimiento de las emociones del otro y cómo resuelvo problemas asociados a ello. Pero mi pregunta es, Anto, ¿por qué crees tú que la inteligencia emocional es fundamental hoy en día? Sabemos que hoy en día se piden muchas cosas y uno dice, ya, pero ¿para qué me lo piden? Pero ¿por qué crees tú que es fundamental hoy en día? Yo creo principalmente llevamos muchas décadas preocupándonos como de la parte técnica, como del saber hacer y descuidamos mucho la parte de las emociones, no solamente en el trabajo, sino también como en el día a día, como decías tú, mucho de reprimir las emociones, no reconocerlas, enfocarse en otras cosas, como, no sé, estar mucho rato en las redes sociales, eso también hace que uno se distancie uno de uno mismo y de sus emociones. Yo creo que el lograr manejar ese músculo y tenerlo más fortalecido nos ayuda a entendernos mejor, nos ayuda a entender mejor al otro y por supuesto que dentro del trabajo, ya desde empatizar y conocer a tus compañeros a lograr un mejor resultado en tu trabajo, yo creo que es fundamental, o sea, es una patita más a cómo conocerse uno y cómo reconocer al otro. Yo creo que es fundamental para estos tiempos de hoy. De hecho, sí, es importante porque, bueno, como bien dijo Anto, el conocimiento técnico antes era todo, ¿cierto? Yo entre más conocimiento técnico tengo, más bacán soy, ¿cierto? Mejor evaluado soy como profesional, pero en una sociedad hoy en día que avanza tan rápido, donde el conocimiento técnico es súper volátil, o sea, ya si hablamos netamente enfocado en la programación, el lenguaje de programación se actualiza en cuanto todos los días prácticamente tienen, Exactamente. y uno tiene que ir mejorando, aprendiendo, entonces el conocimiento técnico es muy volátil y tenemos también herramientas hoy en día que ya también están en la palestra, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene tanta información y abarca tanto que uno dice, ya, ¿cómo me diferencio? ¿Cómo evito quedar obsoleto ante algo tan grande y que asusta como la inteligencia artificial? Y eso efectivamente son las habilidades blandas como la inteligencia emocional. Exacto. Y la pregunta es, pero, ¿por qué entonces, ya, vamos a lo concreto, las empresas hoy en día buscan personas con una alta inteligencia emocional? ¿Por qué crees tú? Yo creo que se dieron cuenta que no era suficiente el saberlo todo. O sea, en mi experiencia personal, cuando he tenido entrevistas de trabajo, antes era, ya, muéstrame tu currículum, como, ¿qué has hecho? Y según eso era como, ya, pues, si pasaste esa etapa, vamos a la entrevista, no. En cambio ahora, últimamente, especialmente en el mundo UX, el mundo de la tecnología, a veces ni siquiera ya te piden como lo que hiciste el currículum, sino como tengamos una entrevista. Y que una entrevista no es para que me cuentes tu experiencia laboral, sino como conocerte más a ti, cómo te expresas, saber qué te gusta, saber cómo te relacionas con el resto de las personas, porque quizá, no sé, las empresas yo creo que hicieron como el clic de decir
una experiencia técnica, un conocimiento técnico, se puede aprender en cualquier momento, pero la inteligencia emocional o todos los rasgos más asociados a las habilidades blandas no son tan fáciles de trabajar, quizás. Entonces, hacen ese filtro inmediato de decir como ya, una persona que sabe comunicarse, que sabe expresarse, pero lo más importante, o sea, donde es la raíz de todo eso, es la inteligencia emocional. O sea, puedo decir, no sé, esta persona está teniendo un mal día, me está hablando de cierta forma, de cierto tono, que puede ser un tip muy el día a día, algo que nos puede pasar comúnmente, y en vez de reaccionar y tener esta emoción que me llena, que no puedo controlar, es decir, parar, observar a la persona, quizás está pasando algo que tiene que ver con la empatía, que vamos a ver en otro capítulo más adelante, hace que las relaciones laborales sean mucho más fluidas, sean mucho más complejas, y eso efectivamente se va a nutrir en el proceso de trabajo y también en el resultado. Yo creo que va a generar un resultado basado no solamente en números y en tecnicismo, sino en la emocionalidad en el fondo. El análisis hoy en día es fundamental casi en cualquier área de trabajo, y es porque hoy en día coordinar personas es una herramienta que la inteligencia artificial no puede hacer tampoco, te puede dar tips, pero eso de conectar con tu compañero, coordinarlo, ¿cierto? Llegar a acuerdos, tener aptitudes, encontrar soluciones, hoy en día no es suficiente el conocimiento técnico, no estamos diciendo que el conocimiento técnico no sirva hoy en día, al contrario, la experiencia se valora más que nunca, pero si yo tengo mucha experiencia y no la sé transmitir, ¿cierto? No la sé comunicar, no sé coordinar a las personas en base a decirle, oye, esto no funciona por esto y esto otro, y te estoy enseñando al mismo tiempo, no sirve. O sea, es por eso, como tú dices, diste en el clavo cuando dices, claro, la inteligencia emocional es un puente entre el conocimiento y la experiencia versus también lo que yo puedo llegar a hacer con un grupo de personas. Y ahí yo te pregunto, ¿en qué consiste la inteligencia emocional? ¿Hay tipos de inteligencia emocional o el concepto como tal ya abarca todo? Sí, hay dos, bueno, las dos ramitas de la inteligencia emocional tendríamos por un lado la inteligencia interpersonal, que es la que me hace relacionarme con el otro, en el fondo entender las emociones del otro, interpretarlas, manejarlas, o sea, manejar uno cómo recibe la emoción del otro, y la intrapersonal, que en el fondo es que quizás la que a veces queda un poquito más de lado, porque siempre te dice, no, es que tienes que ser empático, que por supuesto que es importante, pero a veces uno dice como con uno mismo, como ser empático con uno mismo, o la inteligencia emocional interpersonal, como decir, ¿qué emoción estoy sintiendo ahora? ¿Por qué estoy sintiendo esta emoción? ¿La reprimo, no la reprimo? ¿Cómo la manejo? Yo creo que ya incluso desde poder reconocer una emoción puede ser difícil, como ahora con intensamente la película, obviamente que nos ha hecho quizá un clic y decir, como obviamente de manera exagerada, como cómo se categoriza las emociones, pero a veces hay emociones que son complejas y que se pueden mezclar una con otra, no sé, la rabia, la frustración, el enojo, la pena a veces se mezclan, entonces quizá manejar ese músculo podría ser primero decir, ¿qué emoción estoy sintiendo? Y de hecho, claro, como mencionamos al principio, este capítulo está en boca de lo que es las emociones, lo que podría ser la inteligencia emocional, pero la pregunta es, ¿por qué? O sea, ¿cómo? Todos me explican lo que se siente, cómo se sienten, pero ¿qué hago con ella? Y claro, efectivamente la inteligencia emocional es un proceso donde el primer paso es ¿quién soy yo? ¿Qué siento? ¿Qué siente el de al lado? Porque cómo voy a saber lo que siente el de al lado si yo tampoco sé lo que estoy sintiendo. Y ese es un ejercicio que nace porque es algo humano inconsciente. Y ahí yo te pregunto tanto, ¿cómo puedo ser más inteligente emocionalmente? Porque claro, todo el mundo te puede decir el cómo hacer la emoción y por qué es bueno, pero ¿cómo? ¿Cómo ser más inteligente? Yo creo que, bueno, la regulación emocional, como te dije, es el primer paso como para lograr conectar con el otro. Yo entender mis emociones, regularlas, no reprimirlas, sino entenderlas y aprender a manejar, a llevarse con ellas. Yo creo que se logra a través de la autoconciencia. Sé que puede sonar un poquito más filosófico, más hippie, pero la autoconciencia es básicamente conocerse, es entender uno por qué reacciona, qué es lo que me gatilla, qué es lo que me trae felicidad, qué es lo que me trae enojo. Reconocer emociones que quizá no he sentido con anterioridad. Quizá uno dice, ya está viejo, ya se conoce, sé lo que me hace feliz, lo que me hace triste, pero pueden aparecer emociones nuevas, emociones complejas. Yo creo que el autoconocerse es el paso primero para poder lograr esta base de inteligencia emocional. Y, por supuesto, la empatía a través de la escucha activa. Yo creo que eso es el paso súper simple que uno puede llevar en tareas del día a día, en el ambiente laboral, en la casa, en la familia,
escuchar al otro. La escucha activa también es un tema que podríamos tratar más adelante. En el fondo, no solamente sí, no, sí, súper interesante, sino poner la atención, volcar la atención hacia la otra persona, hacerle preguntas, recordar lo que me dice el otro. Una que tiene problemas de memoria, yo sé que es difícil, como, ¿qué me dijo ya? Y preguntar, si uno, como mostrar ese interés para que la persona se logre esa conexión emocional. O sea, primero es escuchar al otro y así empezó a hacer esos poquitos puntos de contacto con la otra persona. Pero efectivamente un músculo que se trabaja, o sea, si uno tiene problemas con eso, algo que se puede manejar, no es o sea, un porcentaje muy mínimo de estos rasgos que vienen como seteados genéticamente en las personas. Es un trabajo que uno puede hacer, así que no hay que ser como flojos con uno mismo y decir, Claro. no, ya soy así, ya me quedé así. No, es algo que uno puede trabajar definitivamente. Hay como tres ideas dando vuelta en mi cabeza de lo que dijiste y me acordé que, claro, efectivamente las empresas hoy en día buscan ese ambiente deseado, ¿cierto? Pero que se ha complejizado también, una, por el teletrabajo, ¿cierto? Porque venimos también de una instancia mundial muy compleja, que fue la pandemia, donde la gente se sintió muy sola, otra gente estaba feliz. Y hay tres puntos que me gustaría tocar. Primero, claro, yo soy una persona quizá un poco más antisocial, soy una persona más tímida, no quiero ser amigo de todos, no es que tampoco no me importa, o realmente no me importa, ¿cómo puedo ser más inteligente emocionalmente si yo tengo esas características? Y segundo, ¿es una moda realmente que las empresas, por decir, no, somos una empresa más moderna, hablamos de inteligencia, pero ¿es moda? ¿Es necesario? ¿Cómo es ese contraste? Yo sé que hay una especie de resistencia ahí a ese tipo de ideas, pero en tu experiencia, Anto, cuéntanos, ¿es moda? ¿No es moda? Soy antisocial, ¿qué hago? Me encanta, mira, súper interesante porque el primer punto, de hecho, podría ser incluso al revés, porque de hecho las personas que suelen ser más introvertidas, ahí recomiendo un libro muy bueno que se lo recomiendo a todo el mundo, que se llama Quiet, y la bajada es The Power of Introverts in a World That Can't Stop Talking, o sea, el poder de los introvertidos ¿En español? lo voy a buscar en español, Por lo favor. tengo en inglés, pero voy a ver si está en español. Sí, Sí, se lo voy a dejar ahí anotadito, porque en el fondo es como el mundo de los o sea, el poder de los introvertidos en un mundo que no se calla, en un mundo que no deja de hablar. Y claro, por un lado uno puede ver una persona quizá más introvertida, más reacia al contacto social, pero suelen ser las personas que tienen la mejor habilidad para entender al otro, a empatizar, porque son las personas que más observan. O sea, suele ser, y esto es algo del libro, obviamente, que es una generalización basada en porcentajes, pero la tendencia suele ser así, de que las personas extrovertidas a veces suelen no escuchar tanto a la otra persona, porque obviamente está es más hacia afuera, o sea, esa es mi forma de conectar, hacia afuera. En cambio, las personas introvertidas es absorber, o sea, como ya, miro a esta persona, me quedo más callada, me quedo en un rincón, pero eso significa que no estén observando, al contrario, o sea, logran quizá no no empatizan de la forma que tradicionalmente uno se imagina, así como, oye, ¿cómo estás? Y voy a ir a este evento social y voy a hablar con esta persona. A veces no, quizá la persona introvertida va a entender de mejor forma qué le pasa al otro, qué le gusta al otro porque se fijó que tomaba esta marca de té porque era súper observador. Entonces, yo creo que al revés, yo creo que en todos los estratos de inteligencia y de tipos de personalidad se puede trabajar la inteligencia emocional. Yo creo que es importante, como decía antes, la escucha activa, pero también el observar activamente. Pasa mucho en el mundo del UX que uno dice, ya escucho lo que me dice el usuario, pero más importante lo veo lo que está haciendo, porque uno dice, no, sí, yo hago esto y una vez se inventa una realidad, pero yo creo que mezclar lo que digo con lo que hago, y eso te va a dar una información mucho más clara. Y con el segundo punto, yo creo que hay harto de, como se dice, el greenwashing respecto al reciclaje, puede ser un emotional washing, por así decirlo. Yo creo que muchas empresas toman esto, no, las habilidades blandas, pero en el día a día a veces yo creo que se caen mucho y buscan personas que puedan tener esas habilidades, pero no sirve tanto cuando hay un ambiente laboral que quizás no potencia eso. O sea, si alguien, por ejemplo, ve a un compañero que está mal o tiene claramente está atravesando una emoción compleja, no sé si hay muchas instancias para que uno pueda, como qué hace uno con eso, como estuvo en un ambiente profesional, pero las emociones, entonces quizá falta mucho trabajo todavía de cómo llevar esto a cabo. Lo bueno es que ya se están buscando personas o las empresas saben por qué tienen que buscarlo, quizá no saben por qué, ni cómo llevarlo a cabo, claro, pero al menos es una necesidad que se está hablando y eso igual es positivo. Y es complejo porque en mi experiencia, claro, uno dice,
en la entrevista, full inteligencia emocional, que habilidades blandas, que cómo lideras, y son palabras que uno escucha y lee en todas partes, y llegas a tu trabajo y tu jefe es todo lo contrario. O, ¿cierto? Hay personas que hacen todo lo contrario y uno se frustra. Pero efectivamente la frustración yo creo que es uno de las emociones más humanas, junto con la rabia y el miedo, que son las más difíciles de controlar, porque la alegría es natural y todos la disfrutamos. Es contagiosa, es contagiosa, claro, sí. son emociones muy bienvenidas, pero ¿qué hacemos con la frustración, la rabia y el miedo? Y ahí, claro, conceptos derivando paradigmas, la inteligencia emocional no solo te invita a empatizar con el de al lado y ser consciente con tu compañero para la convivencia social, sino que también te invita, ¿cierto?, a afrontar y prepararte a situaciones complejas que están acompañadas de frustración, que están acompañadas de rabia, que están acompañadas de miedo. Por ejemplo, un caso del día a día, tienes un compañero que no te agrada. Y eso te va a pasar en cualquier parte, o te pasó algo con tal persona y obviamente la relación no quedó muy bien y no quieres estar cerca de esa persona. También bienvenido sea. Depende de ti, obviamente, saber qué mecanismos vas a tomar para afrontar esa situación, porque la rabia, el enojo y la frustración van a estar, ¿cierto? No podemos ser ajenas, no somos máquinas, no, me apago un switch y no siento nada. Y esto es inteligencia emocional, no señor, no es inteligencia emocional. ¿Qué puedo hacer? Qué difícil. Difícil pregunta. Y hay 3 aspectos del lenguaje, ¿cierto? Está el lenguaje verbal, que nace de mi experiencia, el cuerpo como tal, ¿cierto? Y la emoción. ¿Cómo soy más inteligente emocionalmente? Volviendo a la pregunta del principio. Si yo identifico mi rabia, mi enojo, ya, por ejemplo, esto es ejemplo, yo no odio a Lando, la quiero. Lando me cae mal porque encuentro que su forma de abordar las cosas, no sé, no compatibiliza con la mía. Y tengo reuniones constantemente con Lando. Entonces yo estoy muy enfocada en mi tarea, yo me siento muy experta en lo que estoy haciendo, y llega Lando con una pregunta que me molesta. Ya. Yo sé que Lanto va a estar ahí en esa reunión, yo sé que no puedo sacar a Lanto del proyecto. ¿Qué hago? Claro, y aquí obviamente la invitación es, ya, me molesta la actitud de Lanto, me genera rabia, y eso va a evocar a un reflejo corporal que quizás me voy a ver incómoda, me voy a empezar a rascar aquí, voy a empezar a mover las manos, me voy a mover la boca, adelante, hacia atrás. voy a poner, evito poner caras por respeto, pero yo tengo que abordar y buscar una estrategia para poder enfrentar a la Anto en esa reunión, y esa sí es mi responsabilidad y un ejercicio que hoy en día buscamos que las personas hagan. ¿Tú tienes alguna herramienta tanto para autorregularte? ¿Tú tienes algo, identificar tus emociones? Uy, qué súper complejo. Yo creo que es todo un work in progress aquí, todo de pasito a pasito. Yo creo que el reconocer la emoción es súper importante, como decirla a viva voz, como parar, que a veces uno, especialmente con las emociones que movilizan, como la rabia, la frustración, a diferencia, por ejemplo, la pena que te paraliza, y no, que no subirse a ese carro tan rápidamente, sino decir, voy a tomar esta micro de la rabia, sí o no, ya, es una rabia, ya, sí, así como veo la micro, ya en la 404, ya, paro, ya, esto es una rabia, estoy sintiendo la rabia, y el verbalizar es decir, estoy sintiendo esto, que uno puede sonar muy de perogrullo, muy simple, muy básico, reconocerle, decir, ya, estoy sintiendo esto. Y como dices tú, no, uno queda corto con eso, o sea, eso ya es un súper buen primer paso, pero el decir, me enojo, no le voy a gritar a mi compañero. Entonces, yo creo que tomarse una pausa, tomar una distancia, si uno puede como salir de esa situación, o como bien decías tú, quizá pedirle a un compañero, como puedes llevar esta parte tú, yo me encargo esto otro, tomar una distancia, si es que obviamente la otra persona que te cae mal o que te gatilla esta emoción no está haciendo algo, una mala acción, o sea, solamente es un tema de actitud o de comunicación. Eventualmente ya el paso súper mayor sería como conversar con esa persona, quizá conocerla más, quizá no enfrentarla con la situación en particular, sino entender, pucha, ¿sabes qué? A mí me pasa esta situación, tengo un problema en mi casa, y ahí va un poquito relacionado a la empatía, obviamente, como entender qué le pasa y uno al tiro cambia el mindset, porque uno dice, empatizo, pucha, no dormí nada porque tuvo agüita hace poco y no puedo dormir bien. Uno dice, chuta, ya, y ahí como que uno baja luego. Entonces, yo creo que es reconocer, verbalizar la emoción, buscar estas alternativas que no interfieran obviamente con el proceso y eventualmente como conversar y tener una instancia de conexión con la otra persona. Exacto, y de hecho, claro, a veces también hay sesgo y uno tiene una mala experiencia una vez con una persona y ya te quedó ahí grabado en tu cabecita en ese discurso interno como, no, esta persona no la paso. Pero claro, la invitación, ¿cierto?, es derribar esos sesgos, ponerse la meta, y claro, puede pasar que esa persona nunca te caiga bien tampoco y no tiene por qué caerte bien, pero
el trabajo es trabajo y desgraciadamente, claro, entendemos que tenemos que dedicarnos a veces a trabajar estas habilidades blandas porque si estamos bien en lo técnico, la coordinación de personas es un desafío grande, es difícil para todos. ¿Y por qué dicen, claro, todos hablan de inteligencia emocional y de cómo, por qué es bueno y todo, pero la pregunta es como, ¿por qué no me dan una solución concreta? Y es porque cuando hablamos de emociones y de personalidades no hay soluciones concretas. No, Es no un guante que calce a todos. no, No. por eso hablamos de habilidades blandas, que son como flexibles, hay que trabajar, hay que reflexionar, y obviamente no vas a mejorar en ese aspecto hasta que tú seas consciente de tus propias emociones. Pero también hay cosas y herramientas, podríamos decir tips, que sí nos ayudan a mejorar y ser más conscientes de nuestra inteligencia emocional. Yo no sé si la Antonio ha tenido contacto con la ventana de Johari. Sí, la ventana de Johari, usted si la quiere googlear, igual se la vamos a dejar aquí con el enlace abajo en la descripción, es una herramienta que nos sirve a contrastar mi propia percepción versus la percepción que tiene el resto de mí, lo que yo creo conocer de mí versus lo que el resto conoce de mí, y buscar un cuadro oculto de un match, ¿cierto? De las cosas que realmente no sabía que yo sentía, o que yo era, o que el resto percibía de mí y no estaba consciente de ello. Y esa es un baño de agua fría, encuentro yo, nos No es ayuda fácil. bastante. No es Sí. fácil. Tú, bueno, con Anto trabajamos juntas, entonces hemos tenido esta instancia. ¿Tuviste algún baño de agua fría cuando hicimos la ventana de Johari? Uy, yo creo que a mucha gente le pasa, porque me identifico también como una persona introvertida, entonces hay mucho, un glaciar, por así decirlo. Entonces hay mucho que la gente no conoce y me gusta y es mi forma de ser, y lo que queda a la superficie es poco, entonces se da para que la gente obviamente vaya, uy, esta persona, ¿por qué es así? ¿Qué le pasa? No sé qué. Y claro, al momento de abrirse un poquito con la otra persona, mira, no, como que no sabía esto de ti. Pero nunca, para mí nunca es algo negativo, porque en mi trato, aunque sea cordial y que sea como poquito la parte que se ve en la superficie, siempre trato de tener como una actitud positiva, siempre ayudar al otro, pero hay mucho que las personas no conocen, incluso las personas que son extrovertidas tienen harto de su parte que la otra gente no conoce, entonces yo creo que más que como, uy, ¿en verdad pensaste que era pesada? No, yo creo que hay hartos rasgos que uno no conoce del otro y que está bien porque es parte como de su parte que queda bajo la superficie, por así decirlo. Sí, ¿cómo vamos a aplicar la ventana de Yohai? Sé que mucha gente se lo está preguntando. Bueno, hay muchas formas. Hay tanto una reflexiva como puedes hacer un cuadro, pero también la que estamos utilizando nosotros acá es, yo tomo temas, aspectos que me gustaría evaluar. Por ejemplo, qué tan bueno estoy comunicando, la gente me ve más alegre, la gente me ve más gruñona, soy una persona de confianza, ¿cierto? Yo puedo tomar una lista de ámbitos en que me gustaría que la gente me evaluara y me evalúo yo primero, ¿cierto? En una escala de 1 al 5, cuál es mi percepción, ¿cierto?, de estos rasgos, versus de forma anónima, las personas me van a ir evaluando también en cada uno de ellos y al final sacamos un promedio. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué tan bueno soy comunicando objetivos? Yo digo, ya, yo entre el 1 al 5 yo un 4. Y, por ejemplo, Anto, de la experiencia que ella ha tenido conmigo de forma anónima, para yo también no tener como ese sesgo de, hola, Anto, me evaluó mal. La idea es comunicación abierta, pero siempre segura. Me dice, no, yo creo que le ayudé un 2 nomás. Ella habla harto, comunica, no le entiendo. Ya, poner un ejemplo. Entonces la Anto me pone un 2. Y otra persona me pone un 3, y otra persona me puede poner otro 2. Entonces yo saco un promedio de todas esas personas y hago el contraste. Entonces mi percepción, claro, yo hago un 4 comunicando objetivos. Pero lo que el resto está viendo es que yo en realidad soy un 2,5. Claro. Y ahí, el baño de agua fría. Es como, no comunico también el objetivo. ¿Y qué hago? Claro, ahí yo encuentro puntos de mejora súper concretos en los que podría empezar a trabajar para poder, ¿cierto?, comunicar mejor o también poder responder mejor, prepararme mejor, pero está este autoconocimiento, ¿cierto? Este es como lo que se invita, el autoconocimiento de lo que yo creo versus lo que realmente soy. Sí, es súper interesante eso porque no significa, por ejemplo, si las otras personas me ven como que quizá no me comunico tan bien, no significa que esa es la realidad, sino que es cómo me perciben ellos. Puede ser que no haya tenido instancias para compartir o que no sé, quizá uno que es más introvertido, quizá si no me dan el pase, por así decirlo, me va a costar quizá expresar lo que estoy sintiendo. Y quizá alguien que puede ser más abierto, más comunicativo, puede dar la sensación de que está comunicando mejor, pero no necesariamente es así. Entonces, tampoco como este balde de agua fría te da quizá un despertar y decir, esta persona me está viendo de esta forma, pero no quiere decir que
cuál es la realidad en el fondo. También lo que uno percibe también está teñido por su mismo sesgo, entonces no es 100%, digamos, no es un dato duro, es basado en percepción, pero sí te da un súper buen como punto de partida para conocerse y mejorar eso que uno tiene como un poquito más bajo quizás. Exacto. Y así como conectándolo con nuestra especialidad, ¿cierto? La tecnología. En el mundo digital del que ya nadie está fuera, ¿cierto? Donde creemos que una aplicación o la inteligencia artificial, como la mencionamos antes, las apps, que es nuestro día a día, tú que eres del área de diseño, ¿el diseño está conectado a las emociones? Sí. Yo creo que eso es lo que la gente no conoce. Sí, de todas maneras, o sea, yo creo que más en la capa de este glaciar, de esta parte de abajo que no se ve muchas veces en el resultado, en un producto o un servicio, viene obviamente toda la etapa de investigación en el mundo del UX, en el mundo del UX Research. Existe obviamente instancias de levantamiento de información, de conectar con los usuarios, hay también obviamente la empatía, y ya incluso en el tipo de preguntas que uno le hace a la persona, uno va a quedar como visible qué tipo de inteligencia emocional tiene. O sea, el tema de los sesgos también es súper importante, entender qué le estoy preguntando a la persona, cómo se la estoy preguntando, qué contexto, en qué espacio físico le estoy preguntando. Entonces hay muchas consideraciones que se hacen para tener resultados que nutran eventualmente el diseño. O sea, ya hace mucho rato que no se hacen productos digitales sin haber hecho una consulta, hacer un benchmark, hacer entrevistas, muchas herramientas también que nos sirven para poder lograr esto, como los mapas de empatía, los journey map. O sea, hay muchas entregables, por así decirlo, que ya están súper utilizados dentro del mundo para poder levantar información sobre qué es lo que sienten los usuarios, porque yo creo que eventualmente vamos creciendo hacia tendencias incluso más asociadas y que el resultado evoque más emoción que ahora, porque ahora, no sé, un usuario te puede decir, no, o sea, es que no me gusta el color rojo porque me da rabia el color rojo. Ya, bueno, no tomo el color rojo, pero hay algo que te está diciendo el usuario ahí, como, ¿por qué estoy sintiendo esta emoción? ¿Qué puedo hacer en el diseño que ya no solamente sea funcional como era hace 100 años atrás, sino que también poder tener una emoción, evocar una emoción, tener un diseño emocional, o sea, generar y gatillar un tipo de emoción en el usuario que está siempre más asociado un poquito a la publicidad, pero ahora los productos digitales están yendo hacia ella, o sea, no solo, el check, puedo hacer mi transferencia en el banco, sino, pucha, qué rico este diseño, como que algo me pasa que puedo manejar, y como que a veces solo me meto una aplicación porque me causa emociones como agradables. Yo creo que hacia allá va un poquito el futuro del mundo del UX, al menos. Claro, de hecho, la adopción de ciertas aplicaciones va muy asociada a la emoción. Por ejemplo, yo creo que el gran impacto que han tenido las redes sociales, hoy en día nosotros a nuestra edad recordamos Messenger con mucho cariño. Sí. Y el diseño que tenía Messenger, claro, nos trae mucha nostalgia a nuestra edad, que ya no existe obviamente Messenger. Pero claro, tenemos hoy en día aplicaciones como TikTok, Instagram, que ya están tan asociadas nuevamente a la comunicación, a la risa, a la foto, que ya, claro, van sumadas a una experiencia y por eso tienen alta adopción. Pero, claro, la aplicación del banco puede ser o muy deprimente o te puede alegrar mucho, o puede ser un proceso lleno de rabia. Y eso, aunque ustedes no lo crean, sí va acompañado de un estudio. Las actualizaciones constantes, pese a que no garantizan de que efectivamente la aplicación vaya a funcionar y ser 100%, ¿cómo se dice? Que no esté a prueba de falla, claro. ¿cierto? Aún así hay una búsqueda, una necesidad de satisfacer una buena experiencia para nuestros clientes o para el cliente o para la persona que la está usando. Antiguamente, en base a como a resolver, ¿cierto? A cumplir con esta necesidad, desarrollamos aplicaciones rápido, porque la funcionalidad era como lo principal, es como, ya, necesito hacer una transferencia, ya, el banco permite hacer transferencias, claro, pero era el tema del diseño, ¿cierto? Cómo podíamos visibilizar mejor o hacer una mejor experiencia de usuario, no era tema, porque queríamos resolver una necesidad. Pero hoy en día, claro, pues la gente sí critica, tiene un ojo mucho más crítico de lo que podría haber sido, no sé, hace 5 o 10 años atrás. Sí, mucho más exigente, o sea, ya no se espera como lo mínimo es que cumpla la funcionalidad, que muchas no lo cumplen, debo decir que se cae en eso, sino que te genere como esto, que a veces uno no puede reconocerlo tampoco, como, uy, qué rico, como que prefiero ocupar esta aplicación que esta otra porque, no sé, el contraste de los colores es mejor, o tiene una microinteracción que me es atractiva, o el flujo, como que ya no es solamente la capa funcional, sino que la visual, la emocional. Y creo que es súper importante como hacia dónde va la tendencia, al menos en el mundo del UX, porque ya no es solamente la personalización, que tenemos obviamente la ayuda de la inteligencia artificial, que otro tipo de inteligencia, ya podemos hacer otro capítulo de cómo se confrontan estos dos tipos de inteligencia, sino que va como al diseño más predictivo. O sea, por ejemplo, lo que hace Netflix, podríamos decir que un caso de éxito
de inteligencia emocional en el sentido de que es una súper buena personalización, te muestra lo que te gusta, te muestra títulos parecidos a lo que ya viste, pero la predictibilidad ahí se cae, así como, por ejemplo, en otro tipo de aplicaciones si hago un flujo y me caigo porque yo no cumplí ciertas categorías o no cumplí ciertos campos dentro de un formulario, la aplicación al tiro te autorrellena con lo que ya hiciste, te deja listo, no, mira, tienes que ir por este otro lado, como un poquito acompañar de la mano y anteponerse a esa necesidad que incluso el usuario no sabía que tenía. Entonces, el poder anticiparse a eso, como que hacia allá va la cosa, ya no solamente generar una respuesta emocional positiva, sino que, ay, pucha, me resolvió justo lo que yo necesitaba, no sabía qué necesitaba, y la aplicación o la instancia tecnológica me lo resolvió. Yo creo que va para allá un poquito el futuro. Sí, no, y de hecho, pues yo digo, ustedes no están afectos da lo mismo al área que sean, ni al diseño, ni a la inteligencia emocional, ni a la inteligencia artificial, ni tampoco a la empatía, ¿cierto? Por eso yo creo que es tan importante ser conscientes no solo de uno mismos, sino también del entorno, sino también del mundo en que vivimos. Y yo creo que instancias como esta, incluso las formas de comunicar, los podcasts hoy en día que están tan al auge, es por lo mismo, porque tenemos una necesidad quizás de satisfacer a través de las tecnologías también, conectar a través de la emoción, ¿cierto? Y no solamente masificar y masificar y masificar sin sentido. Y bueno, nosotros, bueno, de mi campo de expertise, desde las metodologías ágiles, si bien hoy en día también están en boca, hay instancias que permiten, ¿cierto?, acompañarte en esta autoexploración a través de la retrospectiva, por ejemplo, las daily meeting, o también las sprint review, o la cultura del error, incluso que también podemos dedicar un capítulo a la cultura del error. Excelente tema. Son instancias donde también me preocupo de cómo voy haciendo mi trabajo, porque pasamos más tiempo en el trabajo incluso que con nuestras familias, por lo tanto, claro, es un aspecto también de nuestra vida y que puede que no cambie tampoco. Sí, puede que incluso en teletrabajo seguimos estando frente a una pantalla y es más difícil el desafío, encuentro yo, conectar emocionalmente, el sentido de pertenencia también que esto puede generar. ¿Cómo me voy a sentir perteneciente, cierto? Si estoy trabajando con puras personas que no le estoy comunicando cómo me frustro, cómo me puedo sentir miedo. El miedo, incluso hoy en día, decir, ¿qué me va a dar miedo hoy? Antes, claro, teníamos jefatura incluso mucho más inflexible, los trabajos siempre mostraban al jefe como gruñón y que gritaba y que explotaba. Hoy en día hay leyes incluso que ya dicen, no, esto no pasa. Pero, claro, aunque eso no pase, no significa que automáticamente me esté conectando más con mi trabajo sintiéndome perteneciente a él. Y eso es el trabajo, es el desafío de hoy en día. Y yo creo que por eso vamos a seguir hablando de estos temas, vamos a seguir hablando de las emociones. Y no solamente es porque las películas venden mucho, sino porque hay una necesidad real de las personas. Sí, yo creo que es súper importante también como uno sabe que las empresas están buscando esto, pero efectivamente, ¿cómo se visualiza eso en el día a día? Como no solamente llevarle un cafecito a la compañera, contar chistes, no. Yo creo que las empresas saben que se está buscando personas con mejores habilidades blandas, pero a veces llega una persona con habilidades demasiado blandas y llega a un espacio de trabajo que quizás no es receptiva a eso o no tiene los mecanismos adaptados para eso. Todavía sigue siendo muy técnico, se priorizan otro tipo de cosas, los procesos. Entonces quizás falta, o sea, hay una súper buena voluntad, esperemos que sea una voluntad como que nazca efectivamente del deseo de querer acercarse más a este tipo de inteligencia, pero todavía falta un pasito más, no sé si te pasa, pero siento que todavía no está bien aceitado como la instancia para poder desarrollarse inteligentemente en el aspecto emocional dentro del trabajo, como que falta un poquito. Yo creo que es el tema de la resistencia, o sea, esa es mi percepción y es natural, porque, a ver, nosotros crecimos, y tú lo mencionaste al principio del capítulo, llevamos 20, 30 años siendo de una forma, y es natural que nos duela o pongamos resistencia al que alguien nos diga, la forma en que tú estás haciendo las cosas podría ser mejor. Hablando en el mejor de los casos, claro. Pero hay gente que te va a decir como, oye, no me gusta cómo estás haciendo las cuestiones. O no me gusta cómo estás reaccionando. O, oye, ¿sabes qué? Para la otra, ni siquiera tener como un punto de luz, sino cambia lo que estás haciendo, no nos sirve. Y es una habilidad que deja mucho, que si bien, claro, no voy a ser jefe ni gerente por tener habilidades blandas, pero mi día a día también va a ser más llevadero si yo tengo más inteligencia emocional. Y los seres humanos estamos hechos para adaptarnos a nuestro entorno. Entonces, si en nuestro entorno hay muchas personas con una alta inteligencia emocional, las personas que no la tengan de poquito.
van a ir Se va entrenando, adoptando, claro. claro, van a ir adoptando también estas como mecanismos. Mientras más transparente soy, el resto más transparente va a ser conmigo. E insisto, el valor que tiene generar esta cultura en las empresas es eso, mi día a día. Es como yo en mi día a día, es más llevadero mi trabajo, me siento más acompañado, insisto, pasamos más tiempo acá en el trabajo de lo que pasamos con nuestra familia, entonces, y aún así pasar tiempo con nuestras familias también se vuelve complicado, o sea, no quiere decir que solo en el trabajo mi inteligencia emocional es efectiva, o sea, si yo lo tengo trabajado, también va a ser con mi familia, con mis amigos, ¿cierto? Con mis hijos, en el caso de, Exactamente. es un trabajo difícil y también sirve conversarlo, como estamos conversando ahora con Anto. Sí, yo creo que suena como a un desafío tan complejo, pero en verdad quizá normalizar, yo creo que quizá nuestra generación, tú eres más joven que yo, pero normalizar el hablar de las emociones también en el ambiente laboral, que está súper como, no, que te vean como una máquina, que tú trabajas y después te vas a llorar al baño. ¿Cuántos memes hay de eso? Como me voy a llorar al baño. Y es súper triste como poder tener también el espacio de los compañeros y institucionalmente dentro de la empresa es que se diga, pucha, si tienes un problema, como que, ¿qué hago? Si soy más introvertida y no tengo tanta confianza con la gente, hay instancias, las empresas están preparadas como para enfrentar a esa persona que, pucha, lo está pasando mal, que en vez de pedirse, no sé, el día libre, viene a trabajar y tiene que enfrentarse a reuniones, a entregas, a deadline, entonces... empezar uno, como decís tú, por casa, como si es alguien de confianza o incluso si tienes una buena relación con la jefatura, puedes decir, oye, ¿sabes que hoy día no me siento bien, me está pasando esto? Perfecto, entonces no quitarte la carga de trabajo, sino ser un poquito más comprensiva si tienes una reacción emocional que puede ser quizá un poco más compleja. No, y de hecho, es que, bien tú lo dices, por ejemplo, nosotros decimos, las empresas son frías porque esta persona, ya, vamos a poner un caso súper realista, pero un poco exagerado. Tuvo depresión, tiene algún problema emocional, ¿cierto? Está en una etapa compleja de su vida y la despidieron. Qué frío, cruel, ¿cierto? Pero también hay que ser un poco autocrítico y decir, claro, todo el piso, todos los compañeros sabían que esta persona estaba pasando por una situación difícil, pero ¿cómo te ayudo? ¿Cachai? Por ejemplo, para mí, que yo soy mucho más introvertida, a mí me carga que tanto el día, oye, ¿qué te pasa? Oye, estoy triste. ¿Cierto? Todos somos herméticos, otros somos más expresivos. ¿Qué hago? Claro, pero por ejemplo, nadie sabe que para mí sería mucho más llevadero que en tal reunión donde tengo que hablar mucho, otras personas hablaran por mí, por ejemplo, Claro. porque dormí mal. Y ahí cuando yo comunico, como, oye, ¿me puedes ayudar más en esto? Sigo siendo eficiente en mi trabajo, pero hay alguien que me está apoyando por detrás o al lado en ese mismo momento. Y esas son las pequeñas cosas que tenemos que empezar a normalizar, porque también nos da miedo a sentirnos vulnerables, también eso es algo muy humano. Insisto, entre más consciente soy de que qué emociones son las que más me dominan y más voy a ir, ¿cierto?, siendo más inteligente emocionalmente. Yo creo que este es lo más difícil, pero no es imposible. Yo creo Sí, que yo creo que es súper bueno lo que dices porque uno puede decir, reconozco esta emoción y me bloqueo, o no, yo puedo hacerlo y yo voy a estar en esa reunión, y eso no es gratuito, eso se va a sentar en alguna parte del cuerpo, de la mente, del corazón, eso no desaparece por sí solo, entonces súper como la forma más inteligente emocionalmente lo que haces tú, como decir, reconozco esta emoción, sabes que no puedo con esta situación, pido ayuda, que también es algo que le cuesta a muchas personas como, oye, ¿sabes que me puedes apoyar con esto? A eso no cree que puede ser un poco patú, un poco incómodo, pero si estás en un equipo de trabajo y confías en tus compañeros y es parte del, o sea, el equipo de trabajo es como, pucha, no puedes hoy día, perfecto, yo voy, no te preocupes, y esa persona descansa. Y así también se va trabajando en la confianza. O sea, si a mí me pasa también algo, otro día sé que puedo contar contigo y decirte, pucha, compañero, ¿sabes qué? No me siento bien hoy día, ¿me puedes apoyar en este trabajo? Perfecto. Entonces ahí uno se hace cargo de esa situación, claro. porque uno no es Superman ni Superwoman. Hay que pedir ayuda cuando uno lo requiere y ojalá tener una red laboral que te permita hacer eso también. Pues sabemos que a veces si uno tiene una personalidad más introvertida es un poquito más difícil, pero ojalá uno estar siempre presente y consciente de lo que le pasa a la otra persona. No necesariamente preguntando, sino observando también. Y también va de tu personalidad. Por ejemplo, es como se me imagina el mundo sin abogados. ¿Tú crees que todo el mundo con inteligencia artificial seríamos todos en una ronda cantando, Claro. felices de la vida? Pero, claro, como dices tú, hay personas que son mucho más introvertidas y quiero ser realmente una máquina, como ir a mi pega, cumplir con lo que tengo que cumplir y listo. Pero seamos también sinceros en que hay muchas personas que son así, pero después tanto el día, hoy que lata mi trabajo, hoy me carga, hoy que no me gusta lo que estoy haciendo, porque claro, tiene que haber una conexión en parte con lo que uno dedica tanto tiempo durante el día, versus lo que entrega, sentirle un poco de valor y cariño a lo que uno hace, porque es tiempo dedicado, esfuerzo dedicado y toda una historia detrás. Entonces,
lograr mejorar un poquito ese sentimiento de que me levanto todos los días a las 9 de la mañana hasta las 6, 7 de la tarde en esto, me tiene que hacer sentido en algún momento. O sea, si no es por las personas con las que trabajo, es también por último con lo que estoy haciendo. Y obviamente todo lo que yo haga, todo lo que requiere una interacción, esfuerzo, tiempo, trabajo, dedicación, está apalancado en una emoción. Pues. Exactamente. No, sí, da para mucho capítulo. Es complejo, pero lo que buscamos con abrir el debate con este tema es que invitarlo, ¿cierto?, a ser más consciente de tus emociones, encontrar tus herramientas que te permitan, ¿cierto?, ser más llevadera estas sensaciones, pero también es conversar, porque obviamente hay casos muy del terror, ¿cierto? Por algo tenemos las leyes que tenemos hoy en día en los ambientes laborales y la idea es seguir mejorando y no esperar a situaciones tan terribles como para decir, oh, esto es tema. Sí, yo creo que es complejo porque también uno dice, pucha, como el miedo a no perder el trabajo, que es un miedo también heredado de la generación de los papás, de nuestros abuelos, como uno tiene que cuidar el trabajo. Y ahí en ese cuidar el trabajo a veces uno se descuida a uno mismo. O sea, si uno está en una situación laboral que es compleja, que está afectando tu salud mental, tus emociones, y ya no puede, o sea, como también uno dice, pucha, que uno puede privilegiarse, uno puede, también es difícil decir, no, hay que salir de ese espacio, es complejo, entonces quizá por eso la gente a veces se adapta y se queda en un lugar y que no está contenta y no queda, a veces no queda de otra, no queda de otra. Y claro, va a depender también del trabajo que uno ejecute y la verdad, por eso les digo, no hay forma de darles una herramienta concreta, una fórmula mágica que les diga, si usted hace esto, esto y esto otro, va a tener inteligencia emocional a full. No, porque en realidad, claro, van a haber aspectos de uno mismo que también no va a querer o sabe que no va a cambiar, y eso está bien, bienvenido sea, pero también hay que entender de que cuando tenemos que trabajar con otras personas, tenemos que interactuar con otras personas, sacarle provecho a esas instancias o saber también apoyarse en ciertas instancias son fundamentales para tu salud mental, son fundamentales para tu vida, son fundamentales también para poder desarrollarte y mejorar. O sea, yo creo que a todos nos gustaría estar mejor, ¿cierto?, en ciertos aspectos de la vida y uno de la inteligencia emocional, como les digo, no solo está apalancada al trabajo. Sí, exactamente. Y finalizamos este capítulo. Ya daba mucho. Es que daba mucho, pero tenemos más capítulos y los invitamos, ¿cierto?, a dejarnos sus comentarios, apreciaciones, feedback, temas que les gustaría profundizar, bienvenidos sean. Y obviamente los links de consulta de todos los temas que estuvimos mencionando aquí en este podcast, en este capítulo, van a estar también ahí abajo. Muchas gracias y nos vemos en otro capítulo de En Integración. Nos vemos, que estén bien. Chao, chao. Voy a empezar aquí. Estamos probando con Anto el micrófono. Ahí se ve el audio. ¿Se ve? Se ve. Probando se ya. ve. Hay que prender la tele también para que... Sí, vamos a prender la tele. Pero ya estamos grabando con video. O sea, ahora vamos a poner video. Sorry. Estuvimos grabando 45 minutos con Anto. Esto es un chascarro. Y no se vio el audio en ningún momento, se escuchó, así que... Cosas que pasan. Cosas que pasan. ¿Cómo aprendemos a regular esta emoción? ¿Qué decimos ahora? ¿Qué pasó aquí? Oh, Dios. Ahí está. Ya. Entonces, vino hacia adelante y vamos a empezar. Otra vez. Ya vamos a agarrar mi pelo. Ya. 1, 2, 3 y vamos a empezar.